estoy convencidísima que lo que vamos a tratar a continuación nos va a interesar a todos, ¿no? Este del producto al propósito, cómo se hace, qué estrategia empresarial se puede llevar a cabo para que realmente el trabajo de una empresa no solamente genere negocios, sino también tenga impacto positivo en la sociedad. Y es que es lo que ahora mismo yo creo que está en boga y es lo que tenemos que tener todos, bueno, de alguna manera presente, y es que el futuro del planeta y el futuro de la sociedad lo conformamos todos juntos y todos unidos. Tenemos con nosotros, como nuestras compañeras de más nos han explicado, a 3 ponentes de primer nivel, y yo no voy a relatarles aún más esos logros que llevan hechos a lo largo de su vida profesional. Ellas, además, a continuación nos van a contar con su trabajo, con el trabajo que se hace en cada una de sus empresas, cómo se puede realmente lograr este objetivo de crear un producto con propósito. Bueno, esto del propósito, todo el mundo creo que lo entendemos, ¿no? Es realmente tener algo más que un beneficio económico, pero luego en la estrategia, ¿qué significa ese cambio, ¿no? de cambiar del producto al propósito en cada una de las marcas que vosotras representáis? Bueno, en el caso de Renault, que es una marca que tiene 126 años, fundamentalmente es, desde el inicio se hablaba mucho de producto, de fabricar coches y demás, ¿no? Desde hace ya muchos años Renault no habla de productos, sino habla de cuál es el propósito que tiene. Y el propósito que tiene fundamentalmente es descarbonizar toda la parte de movilidad, luego hablaremos más en detalle cómo lo estamos haciendo, la parte de democratizar el acceso fundamentalmente a la tecnología y a toda la parte de seguridad, hablaremos fundamentalmente de toda la parte de reciclaje y cómo lo metemos desde el inicio, y por lo tanto el propósito de Renault es claro, ¿vale? Y todo eso hablaremos luego más en detalle de cómo lo tenemos metido desde la estructura, desde que empezamos a diseñar coches hasta el momento en que nuestras fábricas cambian precisamente para poder acceder a esa sostenibilidad que estamos hablando, más en un sector como es el nuestro, que es el sector de la automoción, que es un sector contaminante, y por lo tanto toda la parte de sostenibilidad es una parte fundamental dentro del propósito de la marca. Esther, no sé si en tu caso, por la naturaleza misma de la marca que representas, es más fácil, no lo sé. Bueno, fácil, ¿no? No es nada en la vida, fácil, no es nada, pero sí que es verdad que es una empresa más joven. Nació hace 10 años y también nació con un propósito de impacto social claro y además valiente, ¿no? Porque es valiente hoy, pues hace 10 años más todavía. Es un propósito de diversidad e de inclusión, ¿no? Que al final nosotros verbalizamos como construir un mundo mejor donde todas las personas estemos incluidas y no haya nadie atrás. Es verdad que tenemos un propósito muy fuerte con el que se nació, pero no somos una fundación, no somos una ONG, somos una empresa y nosotros nos dedicamos a ofrecer servicios masivos en mano de obra, porque estamos presentes en múltiples sectores, en el sector hotelero con 32 hoteles, retail con 65 tiendas, principalmente en centros médicos y hospitalarios. Ofrecemos servicios de contact center a las empresas, de seguridad, de limpieza, de mantenimiento, servicios de economía circular también para facilitar la circularidad de los residuos para las compañías, y de consultoría principalmente en accesibilidad, en comunicación inclusiva y en tecnología también accesible. Eso es el que hacemos, pero lo bonito, yo creo, y lo importante es el cómo lo hacemos y el por qué lo hacemos, ¿no? Y es que tenemos un doble objetivo como compañía, y esto está grabado a fuego en todos y cada una de las personas que trabajamos allí, que es crecer. Cada año tenemos un objetivo, como cualquier empresa, de crecimiento en ventas y en EBITDA, pero también en crecimiento de contratación de personas, que hoy por hoy es importante. Antes María Graña lo decía muy bien, que no se nos olvide el foco, y también principalmente abrir las puertas a personas que en el mundo laboral por circunstancias lo tienen más complicado. Entonces, hoy por hoy, pues es verdad que son 10 años, 1.300 millones en ventas, 45.000 personas trabajando, 17.000 de ellas con discapacidad. Somos el mayor empleador de personas con discapacidad del mundo, pero es que además se abre a otros colectivos que cada vez lo tenemos más difícil, y pueden ser mujeres cuidadoras que por un tiempo se desvinculan del mundo laboral y luego les cuesta incorporarse, mayores de 50
45 años, que la edad hoy por hoy también es un factor de exclusión laboral. Entonces, bueno, pues ese propósito, digamos, lo llevamos pues eso, en vena cada año y yo creo que hace un poco esa riqueza, ¿no?, de ofrecer servicios que realmente pues, tú veas que el para qué es mucho más que el propio qué. Elena. Bueno, pues en Samsung pensamos que la tecnología debe llegar a todas las personas, ¿no? Y entonces, con esta motivación, pues ya hace 13 años que lanzamos nuestra plataforma social Tecnología con Propósito. Que yo creo que el quid de la cuestión, precisamente para que se produzca esa transformación, está en qué es lo que puede hacer este producto, a empezar a pensar qué es lo que puede hacer este producto para beneficiar y mejorar a las personas, ¿no? Entonces, bueno, con esa pregunta lo que empezamos a hacer es redefinir un poco, más allá de lo que es el beneficio funcional de los productos, qué más podían hacer, ¿no? Y bueno, pues por dar algunos ejemplos, ¿no?, de los proyectos que hemos hecho en los últimos años para que se vea ese beneficio por las líneas de producto, pues por ejemplo en 2020 que se lanzó TOC, bueno, es una aplicación donde el uso se hacía en tablet y lo que permitía era dar voz a pacientes de ELA, por resumirlo así un poco. Pero luego continuamos, por ejemplo, en 2023 lanzamos 2 proyectos y estos están vinculados con lo que son nuestros buds, ¿no?, los auriculares. Lanzamos 2 proyectos, uno era Anfier, que está especialmente dedicado a personas con TEA, porque bueno, lo que nos habíamos visto era bueno, pues que sufren en su vida diaria, o sea, para ellos es muy complicado, algo que hacemos nosotros en nuestro día a día, como es ir un domingo con la familia a comer tranquilamente, pues bueno, pues las familias que tienen a alguien con TEA en su hogar, pues tienen una situación muy complicada y básicamente era a través de los buds y una aplicación específica para ellos. Ellos podían directamente adaptar en esa aplicación cuáles son los sonidos que les resultan molestos y precisamente para evitar esas situaciones de pánico, ¿no? Y bueno, una vez que ya habíamos desarrollado esa tecnología, luego también nos dimos cuenta de que, bueno, que podía haber una versión que es lo que llamamos Noise, que era otro desarrollo, pero bueno, ese ya era para un mayor nivel de población, para el 20% de la población que sufre hiperacusia, que es muy sensitiva, ¿no?, a los ruidos altos. Entonces, bueno, pues esto ya vimos que tenía un impacto todavía mayor en el sentido de que, bueno, si quieres ir a un concierto, muchas personas que sufren, ¿no?, ir a un concierto, pues directamente la aplicación lo que puedes decir es, oye, a partir de 165 decibelios que me llegue el sonido de una manera más reducida, ¿no? Soluciones que al fin y al cabo Estoy hablando que un 20% de la población española está sufriendo esa hipersensibilidad, pero luego en estudios que hemos hecho un 66% sufre de ruidos molestos, ¿no? Con lo cual deberíamos habituarnos más, ¿no?, a poder utilizar este tipo de soluciones. Y ya en el 2024, ya para completar el círculo con los Watch, cuando lanzamos el Watch 6 lo hicimos a través también de una aplicación que lo que permitía era facilitar capacidades del lenguaje para personas que tenían problemas o que podían sufrir trastornos como tartamudez. Entonces, bueno, al final, siguiendo lo que son las típicas terapias del ritmo que se hace con los logopedas, lo que hacíamos era que te manda vibraciones en el reloj y entonces te ayuda, ¿no?, a esa adicción y a ese poder hablar. Entonces, bueno, pues hay una serie de innovaciones que, bueno, que obviamente con la tecnología pues beneficia esa vida de las personas. Y luego, bueno, en relación un poco al discurso de Esther, porque trabajo muy mano a mano con la Fundación 11, entonces, bueno, pues por ejemplo, en todos nuestros dispositivos móviles ya tenemos el sello ATEC, que es el sello, bueno, pues que nos da el distintivo, ¿no?, que nuestros dispositivos son accesibles, y también trabajando para que llegue a otras gamas de producto, no solo los móviles, que en el 2026 esperamos que podamos tener ese sello ATEC en nuestro primer electrodoméstico. Así que, bueno, a ver si lo conseguimos. Hay que trabajar mucho. Tenemos ejemplos maravillosos que tenemos que seguir conociendo, además, en el discurso que tenemos preparado para el público, pero hay un cambio, o sea, hay un momento en que se cambia en la empresa de pasar a pensar en producto a pensar en propósito. ¿Cómo se llega a decidir, voy a construir, o sea, voy a diseñar móviles los mejores del mercado, a decir, voy a incorporar tecnología que sea accesible para todos? Pues en el caso de Samsung es muy buena pregunta, ¿no?, porque es verdad que hay un propósito global, pero debo decir que creo que la subsidiaria que tenemos en España ha hecho un esfuerzo adicional para que sea tangible en este tipo de proyectos que desarrollamos. Y bueno, pues me consta que eso surgió en una habitación donde se pusieron 3 responsables de la empresa que eran responsables dentro de marketing corporativo y dijeron, bueno, ¿qué podemos hacer, no? Tenemos una tecnología que es maravillosa, es absolutamente innovadora, pero ¿qué más podemos hacer, no? Y bueno, al fin y al cabo, gracias a que tenemos equipos transversales y tenemos ingenieros y bueno, pues
abogados, bueno, todo tipo de perfiles que permiten que se desarrollen estos proyectos, pues surgió en una habitación de Alcobendas hace 13 años, te puedo decir. Beatriz, ellas han contado algunos ejemplos de cosas que hacen, ¿no?, con un impacto positivo en la sociedad. En el caso de Renault, aparte de tener estupendos coches, también hacemos cosas que a lo mejor no vemos los usuarios que compramos. Bueno, los nuestros no se hacen en habitaciones, claro, nosotros se hacen en otro tipo de... De hecho, unas cosas que hace, hablamos al final de descarbonizar la movilidad, ¿no? Y cuando hablamos de sostenibilidad hablamos desde el inicio, ¿no? Entonces, hablaba antes María de gemelos digitales, y es así. Nosotros, nuestras fábricas desde el año pasado tienen gemelos digitales. Eso significa que todas nuestras fábricas están duplicadas digitalmente y, por lo tanto, lo que antes nos llevaba muchos recursos, muchos tiempos y muchos procesos para fabricar un coche y, por lo tanto, impactos a nivel de CO2, somos capaces de poder reducir a la mitad el lanzamiento de un coche. Antes tardábamos una media de 4 o 5 años, ahora se tarda una media de 2 años en lanzar un coche, ¿no? O sea, por lo tanto, desde la fábrica, de la parte de esos gemelos digitales, hablamos también del propio producto en sí, ¿no? Es decir, al final la gama híbrida que tiene Renault es capaz de emitir un 40% menos de emisión de CO2 para los que no quieren dar el salto al eléctrico, o toda la gama de eléctricos, ¿no? Por otro lado, somos la única compañía que hemos lanzado una compañía que se llama The Future is Neutral. The Future is Neutral es la posibilidad que estamos trabajando directamente con todos nuestros proveedores en esa economía circular, es decir, que todos nuestros productos y todos los productos, además, que utilizan nuestros proveedores se puedan reciclar en ese eje de reciclaje 360, que también es fundamental, ¿no? Hablamos dentro de esa de Future is Neutral y de esa reciclabilidad, hablamos de Refactory. Refactory empezó en Francia, el segundo país que tiene una Refactory es España, en Sevilla, y se acaba de abrir uno en Valladolid, donde reciclamos una media de 35.000 vehículos al año, es decir, de cualquier marca, no solo de Renault. Cogemos coches que están ahora mismo rodando por las carreteras y lo que hacemos es que cuando entran en nuestra Refactory se les cambian el motor, la batería, lo que se le tenga que cambiar para que sean mucho menos contaminantes, y es gente que no quiere comprar un vehículo nuevo, pero que quiere tener un vehículo mucho menos contaminante de lo que era antes. Y también en el propio vehículo, es decir, cuando nos ponemos a diseñar vehículos, lo primero que pensamos es cómo puede ser lo máximo que podamos hacer de reciclaje ese producto, ¿no? Pues Megane, por ejemplo, tiene 28 kilos de plástico reciclado. Las alfombrillas están hechas de redes de pesca. El material que utilizamos en los asientos se utilizan cinturones reciclados, por ejemplo, botellas de plástico. Es decir, que desde el inicio, desde nuestros gemelos digitales de nuestras fábricas hasta el producto final que ven nuestros consumidores, está metido ese propósito, está metido ese propósito de sostenibilidad que pretendemos dar desde la compañía. No sé si quizá por el hecho de que nazca ya con un propósito desde el principio Ilunion sea más apropiada la pregunta tanto para Beatriz y para Elena, pero ¿cómo se elige el propósito? Es decir, llega un momento en que deciden, venga, vamos a hacer que nuestro trabajo también mejore el mundo, pero vamos a elegir el área de la accesibilidad, vamos a elegir el medio ambiente, vamos a elegir cómo se elige ese propósito y se concreta. No sé, Beatriz, Elena. Sí. Bueno, nosotros desde luego, simplemente porque nacemos en la industria en la que nacemos, tenemos claro que nuestro propósito era toda la parte de sostenibilidad y reciclaje, y por lo tanto eso desde el inicio y desde el comienzo y el nacimiento de la marca, ese es uno de los focos y de los objetivos que ha tenido la marca. A medida que hemos ido avanzando, hemos sido capaces de ir incorporando obviamente nuevos cambios, insisto, desde la fabricación del coche hasta el propio coche, ¿no? Y nace simplemente por la industria de la que somos, por el tipo de producto que tenemos y hacia dónde queremos ir. Dentro de las propias compañías puedes decir ir muy lejos o no tan lejos y simplemente cumplir la legislación. Desde Renault teníamos claro que no solo queríamos cumplir la legislación, sino que queríamos ir mucho más allá, porque somos una empresa comprometida con el futuro y con lo que nosotros queremos dejar. En el caso de Samsung, bueno, pues hay las dos vertientes, ¿no? Porque sí que es bien, o sea, el propósito social y medioambiental viene marcado obviamente desde Corea, pero luego, como decía, en España se ha hecho un ejercicio
pues a mayores, ¿no? Entonces, lo que hemos asegurado en España para que esto ocurra es el hecho de tener dentro de marketing corporativo, como mencionaba, pues esos equipos multidisciplinares, ¿no? Que tienes al experto en ingeniería, en legal, en comunicación, en marketing, en public affairs, que sabe desarrollar proyectos, porque precisamente el hecho de poder tener personas que tienen conocimiento experto en determinadas materias, este tipo de proyectos es muy difícil que surjan. Entonces, realmente necesitas ese tipo de personas que desarrollen esas disciplinas. Pero obviamente nosotros desde Samsung no lo hacemos nunca solos. Nosotros siempre estamos en un ecosistema rodeados de las personas expertas en cada una de las materias cuando desarrollamos los proyectos. En ese sentido es muy importante estar cerca de los actores principales, de las organizaciones, las instituciones, las organizaciones del tercer sector, instituciones públicas, porque además es cuando hacemos que sea muchísimo más relevante, más inclusivo y que pueda tener mucho más impacto. Y lógicamente lo que tenemos que hacer también es asegurarnos de que hay una medición de ese impacto. Entonces, bueno, nosotros cuando cumplimos 10 años hicimos una medición con PricewaterhouseCoopers y están ahí todos los impactos que hemos conseguido durante estos años. Estamos hablando de 25 millones de inversión con más de 30 proyectos realizados y impactando a miles de personas, ¿no? Y es importante también hacerlo ver al público de interés, ¿no? Para que lo conozcan y sobre todo para que los consumidores también puedan confiar en nosotros, pero ya no solo los consumidores y la población en general, sino nuestros propios empleados dentro de la compañía, ¿no? Es creíble porque está medido y se está viendo el impacto. Y en materia medioambiental, desde luego que desde Corea, pues efectivamente ya en lo que es la innovación de producto, pues se hacen muchos esfuerzos. Estamos trabajando con plásticos reciclados que se aplican a carcasas, a componentes, con materiales reciclados en nuestras baterías. Estamos reduciendo el volumen de nuestros embalajes, estamos evitando plásticos de un solo uso, tintas no solubles. Por ejemplo, nuestras lavadoras, que es una de las cosas que a mí me fascina más, porque yo creo que si lo conociera todo el mundo estaría comprando lavadoras Samsung. Tenemos un filtro de microplásticos, es decir, estamos evitando que lleguen plásticos a los océanos. Es muy importante, y ya solo en lo que es el core, ¿no?, de cómo hacemos los productos, un poco como venía explicando Beatriz. Bueno, también trabajamos con esa inteligencia artificial para que se produzcan muchas eficiencias energéticas y bueno, es un core, porque al fin y al cabo es un poco el beneficio que vas a encontrar funcional, pero bueno, detrás de que tengo un horno con doble puerta y tiene muchos beneficios, o que tengo un frigorífico con compresor digital, la realidad es que al final estamos trabajando hacia una eficiencia energética que también cuida al planeta. Yo, Ana Belén, me voy a meter en la conversación por complementar a Bea y Elena, que yo tengo una casuística muy especial y yo siempre, antes además le comentaba, digo, es un regalo. Yo es que trabajo con el propósito, me siento con el propósito, me reúno con el propósito, forma parte de mi equipo, entonces claro, es diferente porque al final nuestro propósito son mis compañeros, mis amigos, que al final es una forma, dices, ¿cómo se dirige el propósito? Pues es que al final cuando lo respiras, cuando lo vives, hay una frase que a mí me encanta repetir y es una frase que se la escuché al consejero delegado Alejandro Ñoro, que es el gran líder, ¿no?, de esta gran compañía, pero es una frase maravillosa que él dice: tú puedes venir por la mañana con un problema de tu casa a trabajo. Y dice, y nada más llegar, tú ves a muchas personas que nosotros trabajamos en una torre, los centros corporativos de la Unión es una torre de 1.100 personas, ¿no?, 60% con discapacidad, está en Madrid. Tú llegas al trabajo y ves a personas que han tenido que superar tantísimas barreras solo para llegar allí esa mañana, que tu problema se convierte en una preocupación o en un disgusto. Entonces, cuando trabajas así, pues claro, dices, realmente por primera vez, dices, yo he estudiado ADE, me he especializado en publicidad, me encanta lo que hago, pero es que ahora me da la sensación de que mi trabajo tiene un sentido mucho más real, porque al final lo siento, lo vivo y lo respiro.
Totalmente, entiendo perfectamente. Y fíjate, igual que antes dirigía las preguntas más allá de dos, esta como que pienso más en ti, Esther, fíjate. Pues ahora porque me ¿cómo complementa. hacemos, cómo integramos el propósito para no perder competitividad? Teniendo en cuenta, y voy a soltarte aquí como, no sé si un guantazo, no sé cómo denominarlo, porque es algo que conozco y que vivo en el día a día, el hecho de considerar que un servicio, un producto, una empresa donde trabajan personas con discapacidad se ha visto como algo de calidad y de excelencia y no como, decías tú antes, no una fundación, no un sitio donde le prestamos un espacio para que ellos se desarrollen, ¿no? ¿Cómo lidias con todo eso para ser competitivo? También en los costes de producción, a la hora de respetar tanto las leyes como el hecho de comprometerte con un propósito. Que yo creo que en general el éxito al final de si realmente el impacto cobra la importancia que tiene que ser el negocio, es que realmente aprendamos a rentabilizarlo. O sea, lógicamente somos empresas, somos compañías, hay que generar rentabilidad, hay que generar ingresos porque además pretendemos pues hacer crecer tanto a las personas que trabajan dentro como a la sociedad en la que estamos. O sea, eso tiene que ser, tenemos que compatibilizar eso. Yo creo que el éxito es realmente generar un impacto o al revés, o que la rentabilidad económica que genera se sirva para generar más impacto, ¿no? Yo creo que al final es difícil formularlo porque es algo que se complementa, incluso se potencia mutuamente. Yo creo que ese debe ser el éxito. No hay que elegir entre, oye, soy rentable, oye, genero un impacto positivo. Vamos a intentar que ambas cosas convivan, que se potencien y yo creo que ese es, digamos… Entonces, en este caso, pues es que al final… como el hecho de que Ilunion esté en tantos sectores es justamente por eso, para demostrar con el ejemplo real que hay que hacer otra forma de hacer empresa, que la rentabilidad económica tiene que ser esa palanca de activación para… Y en nuestro caso al final es demostrar que el talento no tiene límites, ¿no? A veces es verdad que tenemos unos, y eso yo creo que al final es algo adquirido por todas las personas, tenemos unos sesgos, ¿no? que justamente hasta esta charla o esta jornada que tenemos aquí de mujeres que cambian el mundo está para romper esos sesgos, ¿no? que a veces existen y bueno, pues hay que romperlos y alguien tiene que demostrar que eso no es así, ¿no? Y la mejor forma de hacerlo es con el ejemplo. Fantástico. Beatriz. Sí, a mí me gustaría también pensar que todas las compañías desarrollamos proyectos no para sacar pecho de ellos, sino para que todo el mundo se beneficie de ello, ¿no? A mí sí me gustaría hablar de un proyecto que se llama Fireman Access, que es nosotros desde el 2010, y nadie lo sabe porque nunca hablamos de seguridad desde Renault, sino más bien actuamos, formamos a más de 5.000 bomberos en 21 países, donamos más de 4.000 coches, ¿vale?, a esos bomberos, precisamente para que sean capaces de, cuando llegue un accidente, sean capaces de acceder a los coches y poder excarcelar a una persona lo antes posible, ¿no? De hecho, tenemos un equipo de bomberos que trabaja permanentemente con nuestros ingenieros para desarrollar nuestros coches y somos el único fabricante del mundo que lo tenemos, ¿no? De hecho, en nuestros coches veréis que hay un código QR, ese código QR cuando llegan los bomberos a nuestros coches lo escanean y ven perfectamente dónde está la batería de ese coche y son capaces de apagar la batería de ese coche en 10 minutos versus 4 horas, que es lo que normalmente se tardaría en apagar si no son capaces de detectar dónde está la batería. En cada coche están en un sitio diferente, ¿no? Bueno, pues una de las cosas que hemos hecho obviamente es abrir esa patente para el resto de los fabricantes para que cualquiera pueda accederlo, porque al final la seguridad no se trata de que te compres un coche Renault y por lo tanto te puedan escarcelar en lo que se llama la Golden Hour, que es la hora, es una sola hora que tienen realmente los bomberos para sacar a alguien de un coche con más posibilidades de sacarlo con vida que no, sino que esa patente se pueda abrir a todos los fabricantes del mundo y todo el mundo pueda acceder a ella. Yo creo que es importante también cuando hablamos de propósito no solo de la marca, sino la posibilidad de poder dar ese propósito a otras marcas. Otra de las cosas que estamos haciendo se llama el Safety Car. No sé si sabéis, pero el 52% de los accidentes mortales que existen en la carretera se producen por gente de menos de 35 años y se hacen por exceso de velocidad. Pues uno de los proyectos que hemos puesto en marcha, ese Safety Car, es que a las personas que se acaban de sacar el carnet, nuestros coches están limitados en velocidad.
están limitados a una velocidad determinada porque tenemos claro que esas personas normalmente suelen correr más, ¿vale?, de lo que habitualmente deberían, con lo cual esos coches están automáticamente limitados durante un periodo de tiempo en el que dejan de tener esa L, ¿vale?, que significa que eres un conductor novel, ¿no? Entonces, bueno, a mí sí que me gustaría trasladar que yo creo que hay determinados proyectos que son muy bonitos cuando hay propósito dentro de la compañía, pero que deberían también salvar vidas y salvar vidas para todo el mundo, no solo para aquellas personas que compran el producto de una marca. Fantástico, Beatriz. Bueno, pues ya que estamos hablando de proyectos, yo quiero hablar del proyecto que hemos lanzado este año, que lo hemos lanzado en marzo y se llama The Mind Guardian. Y además nació de una manera curiosa para que veáis que no todo sale de la sala esa que te estaba comentando, sino que el 26 de septiembre de 2022 vimos una noticia en El País, que era, bueno, pues había un proyecto de la Universidad de Vigo que se llamaba Panoramix, y que, bueno, que básicamente era un primer test, ¿no?, que permitía la detección precoz de deterioro cognitivo, ¿no? Estaba en un nivel académico y no estaba desarrollado, pero bueno, nos pareció que era muy interesante, ¿no? Entonces, bueno, a raíz de ahí nos pusimos en contacto y, bueno, pues después de todos estos años, desde el 2022 hasta ahora de marzo de 2025, hemos estado trabajando de manera colaborativa y hemos podido dar todo ese aporte que era necesario de tecnología, pues, de hacer, bueno, básicamente en lo que consiste este proyecto, para que sepáis, es un videojuego que tú lo haces en una tablet Android cualquiera, tardas 40 minutos en hacer el test y lo que es un cribado que te dice, bueno, pues si hay una posible detección de deterioro cognitivo, ya sea para la demencia o para el Alzheimer, ¿no? Para mí es uno de los proyectos que es, bueno, más grande, sobre todo cuando estamos en España con una población tan envejecida. Entonces, esto es la posibilidad que a partir de los 55 años, de una manera muy cómoda, tú puedes acceder a tu casa con la aplicación y, sobre todo, eliminamos lo que es el síndrome de la bata blanca, ¿no? Porque muchas veces, por el miedo a ir al centro sanitario, pues la gente, pues no es cómodo, ¿no?, hacerte una prueba de este tipo. Y precisamente como lo haces de una manera, pues, muy relajada dentro de tu hogar, simplemente concentrado, sin tener el móvil en ese momento, bueno, pues tiene una fiabilidad del 97%. Que es una barbaridad, ¿no? Pero si queremos destacar, claro, cómo el propósito tiene impacto en la sociedad, bueno, simplemente que sepáis que generalmente una detección precoz de este tipo de señales puede aumentar hasta en 10 años la calidad de vida del paciente, ¿no? Entonces, con este tipo de soluciones lo que hacemos es que la gente pueda poner tratamientos en esas fases tempranas donde la medicación es muchísimo más eficaz. Entonces, bueno, pues es un proyecto que está funcionando muy bien. A priori ya llevamos 69.000 descargas, más de 4.000 informes completos realizados y, bueno, pues es algo que vamos a querer seguir potenciando porque creemos que tiene mucha capacidad, ¿no? Si llega a instituciones sanitarias de poder tener más alcance y beneficiar, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que hacemos es, de esa idea germen, somos los facilitadores, ¿no? Y al final democratizamos una herramienta con un objetivo claro, y es que queremos que 2,5 millones de personas puedan hacer ese test y esa prueba. Con todos estos ejemplos, creo que sería muy recomendable que explicarais a la audiencia qué diferencia hay entre hacer un propósito real, o sea, diseñar las estrategias para llegar a un propósito real y no quedarse en una mera, en fin, declaración de intenciones. No sé si me estoy explicando, ¿no? Porque es verdad que como esto está ahora como muy en moda, ¿no? El tener impacto social, a veces las empresas, no creo que sea el caso, pero las empresas sí que es verdad que se pueden un poco quedar por el camino, ¿no? ¿Cómo lo diferenciaríamos? ¿Cómo sería la estrategia en ese sentido? Bueno, y sobre todo que es pasar del bla a la acción, ¿no? O sea, si no todo lo demás para mí es un greenwashing directamente, ¿no? Entonces, cuando solamente se habla, pero realmente no hay nada detrás, porque al final todo se demuestra en acciones. Es más, te diría que creo que la gran mayoría de las compañías que trabajamos en este tipo de cosas no hablamos de ello. Y no hablamos de ello porque creo que debe ser parte del día a día de una compañía. Cuando se habla mucho de algo es que normalmente detrás suele haber relativamente poco. Entonces, para mí realmente un propósito real se transforma cuando se pasa a la acción y no simplemente se queda en una estrategia, ¿no? Y luego cuando en tu propio día a día es algo que haces, ¿no? A mí me gustaría poner un ejemplo desde el punto de vista de marketing, porque los que trabajamos aquí al final trabajamos en marketing, ¿no? El año pasado lanzamos Austral, que era uno de nuestros coches, donde lanzamos una acción de marketing muy bonita y demás, pero la realidad es que al final
el propósito era que hubiera más mujeres ingenieras estudiando carreras STEM, porque al final lo que nosotros queremos es tener muchas más mujeres trabajando en nuestras fábricas como ingenieras. Bueno, pues al final, después de esa acción, lo que hicimos fue subastar unas joyas, etcétera, etcétera, que eran parte de la acción, pero lo que conseguimos de esa subasta fue una beca para que 1 o 2 mujeres ingenieras pudieran estudiar en la Carlos III de Madrid y pudieran acabar siendo ingenieras y siendo ingenieras, ojalá, en nuestras fábricas, ¿no? Entonces, al final, cuando hablas de propósito, cuando hablas de que realmente sea algo, es porque tú en cada acción que haces, aunque sea una pequeña acción de marketing, detrás hay un propósito real para llegar a donde quieres como marca. Esther. Bueno, pues o sea, como dice Beatriz, yo creo que al final es la coherencia. A ver, hay una cosa también que es, o sea, yo sí que creo, no somos perfectos, las personas no somos perfectas, las empresas tampoco. Yo creo que el ejemplo también se da cuando tú vas apostando y poco a poco vas consiguiendo. Pues este año será mejor que el anterior, ¿no? Sí, yo creo que es trabajar en ello, o sea, es algo a medio plazo y vas trabajando en ello y vas mejorando. También vas cometiendo errores, también vas viendo que realmente algunas cosas no han funcionado. O sea, yo creo que esto es una carrera de fondo, que se dice, no es algo que consigues del día a la mañana. Y luego, como no, o sea, efectivamente no es algo que consigues al día de la mañana, tiene que haber un alineamiento brutal entre la máxima dirección, comité de dirección, consejero delegado, presidente. Tiene que haber una cultura interna, que eso es importantísimo. O sea, hay que trabajar mucho la cultura interna y eso es formar, comunicar internamente, sensibilizar, enseñar, porque muchas veces nos hacen las cosas por desconocimiento, no porque no se quiera. Sino por desconocimiento. Entonces, pues hay que quitar miedo. Antes hablaban de la IA, ¿no? Pues miedo, hay que romper los miedos, hay que romper las barreras y eso se hace, pues eso, en el día a día, poco a poco, trabajándolo poco, medir, porque efectivamente ahí nos daremos cuenta de lo que funciona, de lo que no funciona y sobre todo también comunicar yo sí que pienso que comunicar, a veces decimos marketing, parece, desgraciadamente, es como el marketing, la publicidad tiene una connotación negativa, no parece que sea falso y yo pienso que, o sea, llámalo marketing, llámalo comunicar, sí que es bueno porque yo creo que las cosas que se comunican realmente es lo que dices, oye, mira, que el foco está aquí, estoy pendiente de esto me importa y quiero que a ti también te importe. Entonces, yo creo que es eso, es trabajar y es una rueda que hay que mover y se mueve entre todos. Totalmente. Creo que mis compañeras lo han definido muy bien. Es una cuestión de hacer, no solo de decir. Y hoy por hoy las marcas que realmente solo dicen pero no hacen, pues es una estrategia cortoplacista. Y ya no solo eso, sino que es una estrategia que se va a volver en su contra. Con lo cual la realidad es que hay que hacer. Sí, que se ve al final el cartón, ¿no? Se acaba viendo Claro, el cartón, ¿no? O sea, ya no se engaña a nadie. Totalmente. Estamos ahora en una era en la que, bueno, estaba diciendo yo antes que está de moda tener impacto social porque también las nuevas generaciones de alguna manera es lo que piden, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto están marcando estas nuevas generaciones, estos nuevos clientes, estos nuevos usuarios, el ritmo a la hora de incluir en nuestras estrategias el propósito? Pues en ese sentido está habiendo un cambio de paradigma, porque efectivamente yo creo que es la primera generación donde efectivamente hemos visto que había un interés por precisamente esas políticas que llevan las compañías en cuanto a impacto de acciones sociales y medioambientales, ¿no? Y que las están valorando y yo creo que ha sido la primera generación en la que se ha visto que, oye, que están dispuestos a incluso pagar un mayor precio por llevar marcas sostenibles. Y de hecho ya no solo marca un poco el camino para que las empresas, bueno, pues que se pongan a ello, ¿no? Que sean más conscientes y más responsables, sino que de alguna manera han tenido un efecto que lo ha llevado a otras generaciones mayores, como la generación X. Veían unos estudios como en el 2020 lo que es la generación X consideraba la compra de productos sostenibles en un 34%, a día 2024 el dato superaba el 84%, con lo cual yo creo que es un poco espejo y un poco ha llevado esa tendencia a otras generaciones para las que antes no era tan importante la sostenibilidad. Esther. Bueno, yo no sé si son las generaciones nuevas o son más los que somos más mayores que queremos dejar un legado de un mundo mejor.
Yo, o sea, sí que pienso que la sociedad, y antes lo contaba Paula, cuando decías la sociedad de ahora es que nada tiene que ver con la de antes. Y yo me acuerdo cuando era joven que decía, yo cuando tenga hijos seré mucho más moderno, más cercano a mis hijos, ¿no? Y te das cuenta que como la brecha tecnológica es tan grande y cada vez más rápida, y dices, no, pues es que yo creo que estoy más lejos de mis hijos que lo estaban mis padres, ¿no? Aunque no quiera admitirlo, pero es así. Entonces yo no sé si, realmente no sé si están más implicados, porque yo creo que toda la juventud es eso, la juventud es fuerza, es energía, son ganas, es arremangarse, es yo voy, ¿dónde hay que ir? Que yo voy. Yo creo que siempre ha sido así, pero sí que yo creo que sí que es necesario por nuestra parte el decir, pensar en eso, en ese legado, en esta rapidez ahora mismo que hay, en esta velocidad, que ya no sé si es que el tiempo va más rápido o que realmente queremos hacer tantas cosas que no nos da. Es un poco a lo mejor el pararse y el decir, oye, vamos a pensar un poco más en ese medio plazo, en lo que le vamos a dejar. O sea, yo creo que es un poco el conjunto, ¿no?, de la juventud y las generaciones, que ahora mismo además la balanza está más grande aquí que allá abajo, que los jóvenes, ¿no?, es lo que le vamos a dejar. Yo sobre todo lo que creo que las nuevas generaciones no compran tanto marcas como compran valores. Y lo que estamos viendo sobre todo es que eso exige a las compañías mucha transparencia y mucho compromiso. O sea, cada vez más la gente no compra un producto, sino lo que compra es qué hay detrás de ese producto, cómo se ha producido ese producto, cómo se ha fabricado ese producto, en qué te estás comprometiendo tú como compañía, ¿no? Y yo creo que eso exige algo que a las compañías no lo teníamos antes, porque antes las compañías lanzábamos un producto y nadie te preguntaba, oye, pero esto ¿quién lo ha hecho? ¿De dónde viene fabricado? ¿Qué tipo de material estás utilizando? La verdad es que nuestros consumidores, cuando llegan a nuestros concesionarios, saben más del coche que nuestros propios vendedores. O sea, te quiero decir, son gente súper informada que además exigen, ¿vale?, que el producto, y te dicen, oye, pero este producto ¿cuándo se recicla? ¿Pero en qué momento lo utilizáis? ¿Pero de qué manera puedo, una vez que devuelvo el coche, cómo se puede volver a reciclar este coche, ¿no? Yo creo que eso exige un cambio de paradigma para las compañías, exige tener una gran transparencia, exige tener un gran compromiso con los nuevos consumidores y, por lo tanto, construir más a través de los valores y no tanto a través del puro producto como estábamos acostumbrados en el pasado, en nuestro caso una empresa, insisto, con más de 125 años. Al final, ¿cuál es el mayor reto que hay, ¿no?, a la hora, sobre todo de cara a futuro, para convertir el propósito no como algo más, ¿no?, de la estrategia de la empresa, sino como el eje donde se vaya pivotando cada una de las acciones empresariales? Elena, ¿me estás mirando? Sí, está un poco en línea con lo que comentaba Esther antes. O sea, para que sea una realidad tiene que venir desde arriba, pero tiene que ser permeable a toda la organización. O sea, si el propósito está construido desde la visión estratégica del top management, eso en ningún caso va a dar sus frutos. Entonces es muy importante, bueno, pues que todas las personas que forman la empresa crean en ese propósito y que en su día a día, en sus objetivos y sus metas laborales, ese propósito esté en su manera de hacer. Y hay dificultades, desde luego, para alcanzar esto, porque bueno, en las organizaciones son muy amplias, muy diversas, y luego también hay muchos intereses personales dentro de las empresas. Entonces, bueno, pues es verdad que tiene que pilotar verticalmente y se tiene que monitorizar de alguna manera y que haya retroalimentación, ¿no? Porque muchas veces, bueno, pues las personas que están en estados intermedios trabajando, si no les marcas el camino, cuáles son los objetivos, no les dices lo que se está alcanzando y nos les llevas hacia lo que es la línea marcada de estrategia y de propósito, pues desde luego que es muy difícil que se dé la consecución y que toda la empresa lo crea y trabaje para ello. Esther, para vosotros, ¿cuál sería el reto? Yo creo que el reto, yo pienso que es como sociedad también, es que o sea, las empresas tenemos mucho que decir, porque es verdad que en estos momentos también el entorno empresarial tiene un pulmón y una fuerza y una credibilidad que es relevante. Es al final que el progreso, a lo mejor progreso suena como una palabra muy grandilocuente, ¿no?, pero que el crecimiento de una compañía no se desligue de las personas. Para mí eso, pero me da igual que sea el crecimiento de una compañía, el crecimiento de un país, que no se desligue de las personas, del para qué, porque ahí es cuando para mí deja de tener sentido. Yo creo que las cosas, o el crecer, el avanzar, tiene sentido cuando es por y para.
para que las personas estemos mejor, para hacerlas crecer, para mejorar su calidad de vida, para mejorar el nivel de información, para eso. Si eso está desligado, creo que ya pierde el sentido. Bueno, para terminar, yo creo que el mayor reto es mantener la coherencia en un mundo tan cambiante, ¿no? Porque yo creo que es muy fácil cuando el propósito no es una campaña, sino que realmente guía, es una brújula que guía cada decisión y independientemente de los momentos de presión comercial, de transformación tecnológica, porque es muy fácil el cambiar los propósitos y en un momento dado hay una presión muy fuerte, hay que vender los coches, da igual cómo se vendan, ¿no? Yo creo que para mí el mayor reto que tenemos todos es mantener esa coherencia en un entorno tan cambiante en el que estamos viviendo y que ese propósito sea la guía por parte de toda la compañía, independientemente de todo lo que pase alrededor. Bueno, pues tenía muchas esperanzas de aprender mucho con esta mesa y las he cumplido. Y me gustaría terminar con una frase de Bill Drayton, fundador de Ashoka, que antes hablamos también ahí entre bambalinas, de esta entidad, ¿no? que es pionera y que además desarrolla una labor maravillosa en el emprendimiento social, ¿no? Y que dice que el emprendedor social no se conforma con dar un pez o enseñar a pescar, sino que cambia toda la industria pesquera. Y yo creo que es un poco lo que estamos haciendo también hoy aquí con todas estas mesas, así que felicito a la organización y les doy las gracias por este trabajo y por traernos a Málaga a gente de este nivel. Un aplauso. Muchas gracias. Muchas gracias.